Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Fabio Cortegana. Estamos nuevamente en un nuevo episodio de Masco Talks, en este podcast en el cual compartimos experiencias, conocimientos, desde lo esencial hasta lo sofisticado, esperando que pueda sumar mucho en su toma de decisiones. Y hoy día estoy acompañado de un muy buen amigo, un artista en la agencia Masco, y me acompaña para un tema muy importante, ¿no? Primero invitarlo o presentarlo. Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Gonzalo Valdivia. ¿Qué tal, Fabio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gustazo, como siempre, poder compartir con la agencia y más importante todavía con los oyentes en sí, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias acá por la invitación. No siempre con un gustazo viene como invitado, tanto como para conferencias como para los podcasts. Así que hoy día se habla de algo bien potente. No sé si es que nos puedas contar un poquito sobre qué es. Sí, sí, en un entorno donde todo está cambiando, en un entorno donde es importante quizás ver nuevas oportunidades, ver nuevos canales, nuevos mercados, nuevos públicos o nuevos clientes quizás, las marcas también cambian o las marcas también crecen. Y Por supuesto. en ese sentido, Gonza, el tema que nos reúne hoy día es hablar de rebranding o actualización de marca y hablar de lifting de marca. Eh, Gonzalo, Buenas. para entrar en calor, ¿cuándo uno debe actualizar su marca? ¿Qué criterios uno debe tener para poder hacer un rebranding o un cambio de marca? Y claro, previamente, ¿qué cosa es un rebranding? ¿Qué cosa es un cambio de marca y qué significa? Bueno, lo principal, iba a iniciar por eso, tal cual. El rebranding. Bueno, hay que tener en cuenta que el objetivo principal de esto, de cuando se habla de un rebranding, es siempre cambiar, redireccionar la percepción de una marca frente al consumidor. Tanto de manera estética puede ser, que es la parte más notoria, y de parte también muy amarrado a la parte interna. En este caso son cuatro, o sea, hay muchísimos factores, hay diversos factores que los vamos a ir de repente mencionando a lo largo del podcast, a lo largo de esta grabación, pero los principales, si es que pudiéramos categorizar, son cuatro factores. Vendría a ser uno, el factor de estrategia, otro, el factor estético, otro el factor comercial y por último, pero para nada menos importante, el comercial. Todos vienen amarrados y todos tienen que funcionar de una misma manera, todos tienen que tener una misma hilación para que obviamente el rebranding sea exitoso, porque no hay puntos medios en este caso. O sea, no hay punto medio de que casi lo logro. Es funciona o no funciona. Siempre hay un sí y un no, no hay puntos medios acá. Entonces, para estar en línea, tenemos cuatro criterios principales. Criterio estratégico, criterio comercial, criterio estético y un cuarto criterio que es criterio interno, ¿cierto? Un criterio Exactamente. interno. ¿Cuándo uno puede considerar que está evaluando cambiar de marca por una razón estratégica? ¿En qué contextos uno puede considerar que es un ejemplo directo, digamos? Bueno, cuando se habla, hay una brecha muy delgada, creo yo. Ahí me dará su opinión, Fabio, después. Sí, Eso es lo bonito acá, que para poder discutir un poquito, que a mi percepción hay una brecha muy pequeña, un hilo muy delgado entre el factor estratégico y el factor comercial, que hasta puede caer en ser, por ejemplo, cuando hablamos de un reposicionamiento de marca a nivel de mercado. En este caso, algo que pasó con Masco, si queremos dar un ejemplo, es, ya luego me darás tú tu ejemplo, Fabio, ¿no? Por supuesto, pero algo que pasó con Masco, por ejemplo, era de que por el efecto de la pandemia, del coronavirus en sí, muchas empresas, Masco no fue la excepción, tuvo que cambiar su rumbo a una estrategia de mercado más orientada a lo digital, a la era digital, una transformación digital. Eso sería un ejemplo sí, de- claro. del factor estratégico.
O sea, de hecho ir en línea con eso la lectura que le doy, Gonzalo, también es que obviamente todas las decisiones eh, en las cuales uno evalúa que la empresa debe tomar un nuevo camino o debe tomar un nuevo rumbo o debe tomar nuevos mercados, implican un cambio y una decisión o una nueva elección. Entonces, a partir de eso, al cambiar la estrategia, puede ser estrategia de posicionamiento, puede ser distintos tipos de estrategia, va a depender del tipo de empresa que es, eh, pues bajo lo que hablamos, merece que haya una actualización de la marca, merece que haya, digamos, una empatía entre los códigos que la marca maneja y quizás los códigos nuevos que se van a manejar en ese nuevo sector o en ese nuevo público. Digo esto como uno de los elementos. Pueden haber otros elementos que quizás no son tanto del mercado, sino son más internos en la compañía, ¿no? El crecimiento de una Pues, compañía que quizás Gonzalo operaba solamente en Colombia, pero va a operar ahora en Ecuador, en Perú. Hay un crecimiento, eso también es parte, tiene una repercusión estratégica, ¿no? Yo sí te diría que quizás la línea más que delgada o diferenciada entre estrategia y comercial es desde la óptica en que se mire, ¿no? Sin lugar a duda, todos los cambios estratégicos van a tener un impacto comercial y obviamente para potenciar las capacidades comerciales. Y aquí quisiera que nuestros oyentes traten de visualizar lo siguiente. Eh, ¿Por qué refresco algo? ¿Por qué cambio algo? Es porque básicamente, si lo queremos llevar en simple, yo veo algo y estoy acostumbrado a ver algo durante tanto tiempo que de alguna manera ya no noto que ese algo existe o que esa marca existe o que ese producto es muy relevante. tal cual. Finalmente, cuando ese algo se cambia de atuendo, se cambia de color, se cambia de forma, se refresca, empiezo a mirar, oye, qué interesante, y empiezo nuevamente, digamos, a iniciar la relación y la vida con esa marca, ¿no? Entonces, el marketing o el branding nosotros entendemos como que es algo tan orgánico que siempre tiene que ser o debería ser referenciado justamente con las relaciones humanas, ¿no? Que finalmente es donde uno busca el impacto o la reacción, ¿no? Gonza, detrás de cámaras o detrás de micros, como se pueda decir en Tras este de caso, micros. eh, me conversabas que además, aparte del ejemplo que ahorita acabo de referenciar, el criterio estratégico, es el criterio comercial, obviamente también hay un criterio estético que también se alinea a lo otro. Eh, pero igual, ¿qué quiere decir este criterio estético en cuanto a hacer un rebranding? ¿A qué se refiere? A ver, algo de repente que se estarán preguntando los oyentes es que todo el principio de más o menos los 10 minutos, 15 minutos que llevamos de empezado el podcast es, bueno, pero ¿por qué están hablando de reposicionamiento si lo que están comentando es un rebranding? Sí, principalmente porque el rebranding no solamente es estético, también se basa en una estrategia, también se basa en filosofías de marca. Y ahora recién vamos a ver lo que sería la estética, el factor estético. Y bueno, acá entro yo, mi vista como diseñador, porque yo soy diseñador de profesión, algo que no he mencionado, eh, y es de que el diseño no es necesario. El Debo, diseño es debo, el... debo interrumpirte, Gonzalo, gracias por la humildad, pero yo debo decir que Gonzalo es un artista. Obviamente el diseño, su Gracias, herramienta, gracias, gracias. pero es un artista casado y comprometido con el arte. No, no hay otra cosa más. Sorry, Gonzalo, solo quería hacer esa precisión. Vale, no, no hay problema. Muchísimas gracias, Fabio. Bueno, a base de eso también quiero comentarles de que en el factor estético hablamos del diseño, de la imagen de marca, de la identidad visual de la marca. Y también tendría que decirles entonces que el diseño no es necesario. El diseño prácticamente es inevitable. No es que no sea necesario, es inevitable. Siempre va a suceder. Y en cuanto hablamos de la estética, hablamos un caso muy sonado ahora es, por ejemplo, el caso de Correo. Vamos a dar un ejemplo de repente no tan conocido y un ejemplo conocido como para que puedan imaginarse que es un factor que involucra un rebranding, el factor estético. En el caso de Correos, para los que estén familiarizados, en Correos de España, es una marca de correos que únicamente
tenía un logotipo y a este logotipo le quitaron unos 5 puntos, literal, solamente le quitaron 5 puntos al logotipo y hubo todo un problemón porque se pagó más de $250,000 en ese rebranding. La gente pensó que $50,000 por cada punto. Y no, lo que pasa es de que Correos no tenía absolutamente nada de identidad visual y menos adaptados a los tiempos modernos. La agencia, bueno, en verdad los diseñadores, los que se encargaron de esa producción, elaboraron todo un sistema, toda una identidad visual acomodado y acorde a los nuevos tiempos. Correos era correos presencial y ahora era correos digitales. Encomiendas. Eh, todo ese factor involucró un cambio no solo estratégico, sino también estético y fue lo más notorio en la marca. Tan notorio que literal el cambio fue 180, 360, se podría, no, 180 en este caso, ¿no? Eh, Fue muy notorio. Un caso no tan sonado es el de Correos y un caso de repente más visible, no sé si es que tú tuvieras alguno, Fabio, que podrías de repente Sí, hablar. Creo en que ahí tenemos uno pendiente. no, tranquilo. En nuestro día a día igual llevar a nuestros oyentes a entender que cuando se habla de rebranding, y ahora voy con el ejemplo, Gonzalo, antes A ver, complemento con esto, cuando se habla de rebranding, ojo con no entender el rebranding con un cambio de logo. Para los por que nos vienen supuesto. siguiendo ya semanas o meses o quizás años, eh, la marca está claro que no es solamente el logo, eh, está claro que tiene que ver, obviamente, con los principios de la compañía, con la nueva promesa, con la promesa de marca, con el propósito de la marca, pero en ese contexto de identidad visual, tiene que ver con el sistema que uno compone, digamos, para comunicar la marca. Empaques, publicidad digital, hay un estilo, hay una forma, plataformas digitales, páginas web, firmas electrónicas, distintos elementos que en algunos casos simplemente puede ser una sola línea, un solo punto sobre una imagen, y en otros casos puede ser solamente el uso de la tipografía, pero que hacen que las personas interpreten, deduzcan que están en el entorno de esta marca. Pueden ser la aplicación de este nuevo sistema a las nuevas oficinas, la aplicación de este nuevo sistema a distintas plataformas o medios o vehículos que tiene la marca para transportar o para comunicar su promesa, ¿no? Entonces, entender que no solamente es la marca, y estoy seguro que en el caso de Correos es eso. O sea, esa simpleza que se ve en el logo, si solamente no tomo el logo, estoy seguro que fue transversal y muy potente en la actualización o en la creación de nuevos elementos gráficos o visuales Por para poder supuesto. comunicar la promesa y en este caso seguramente la modernidad de esta marca. Un poco más acá en Lima, Perú, o en Perú, por ejemplo, hace poco, y acá hay que tomar algo en cuenta que yo quisiera sumarlo a la mesa, Gonza, A que es ver, que la actualización de la marca, desde el lado interno de quienes gestan esta actualización, si tú eres el dueño de tu empresa, quizás puedes tomar la decisión, pero si eres un directivo, si eres un jefe de marketing, un gerente de marketing, o hasta un gerente general que responde a un directorio, es una labor retadora, porque de alguna manera esta marca no solamente tiene trabajadores que están acostumbrados a ver su marca y su logo tantos años o tantos meses, tiene también fan lovers o personas que esa marca en su forma representa muchas cosas que lo hecho, que han hecho esa marca parte de su vida. Entonces, la actualización de esa marca en algunos casos puede sonar como fueran de canon, fueran de forma, ¿no? No hay manera. Es como, para llevarlos a un caso como que decidan cambiarnos la bandera del Perú o la bandera de Colombia o la de Ecuador. Aguanta, ese es mi escudo, esa es mi bandera, eso me representa. Así de áspero puede ser la y es. batalla, ¿no? Y es la batalla por convencer, y por eso es importante dentro de una presentación de marca el sustento. No solamente el corolario, la conclusión del sistema visual, sino el sustento que te lleva a poder convencer a toda la directiva o a toda la empresa, este es el camino de refrescamiento. Y seguramente ustedes van a encontrar una presentación que tiene algunos meses en la que Gonzalo, y lo acompaño, nos presenta la actualización de nuestra marca, Masco. Pero los llevo a un ejemplo muy fresco.
hace poco, y yo pertenecía a esa universidad, hace poco la Universidad de Lima cambió su identidad visual, Claro. la simplificó. La simplificó. Poco valió todo el sustento del cual el resto de alumnos o estudiantes o alumnis no supimos, pero fue una transgresión lo que se había hecho, ¿no? Si no me Seguramente, equivoco, ¿fue el año pasado o el sí, anteaño pasado? creo que, no estoy seguro, creo que el año pasado, Gonza, pero básicamente la Universidad de Lima tenía, y ahora seguramente lo van a ver en imágenes con la ayuda de Fer, este, tenía un logo bastante complejo, imagínense el logo de Starbucks, bastante complejo, con dos águilas y varios elementos, un escudo, y de pronto uno de esos elementos era una estrella, que es un símbolo, y es interesante ver el tema de las simbologías, pero que en este contexto era un símbolo de alguna muy neutral. Sin embargo, seguramente a partir del análisis y de la importancia de simplificar la marca y hacerla más cercana y más representativa, porque eso es importante, no solamente es la modernización, Gonza, el cambiar, sino que ese nuevo cambio, si se puede tomar en cuenta, sea fácil de decodificar por las personas, de entender a qué te refieres, qué cosas quieres representar, ¿no? En algunos casos hay espacio para contar historias de qué es lo que quiero representar, tengo presupuesto para tener videos en YouTube, historias en Facebook, en otros casos quizás no hay presupuesto y solamente la marca debe tratar de comunicar desde un vistazo qué es lo que quiero que tú sientas que soy yo, ¿no? Y bueno, se convirtió este escudo con dos águilas en una estrella. Eso fue transgresor, yo me siento parte y causa, o parte de ese efecto de por qué cambiaron mi símbolo patrio. Otro ejemplo quizás más sencillo y que todos pueden tener acceso es el cambio de identidad visual del banco BBVA, ¿no? Este banco español, que para entrar en contexto, en distintos países de Latinoamérica es un banco español que fue comprando bancos de distintos países. En Argentina, el Banco de Francia, en Perú, el Banco Continental, en México, en cada uno de los países de la región, este grupo bancario o financiero más grande del mundo, uno de los más grandes del mundo, eh, entendía que debía ser un cambio. Antes de esta nueva imagen, que no solamente fue un cambio de imagen, era BBVA Banco Continental, BBVA Banco de Francia. Hubo un cambio en estrategia, una adaptación, un entendimiento de que ya todos somos un solo banco. Si se dan cuenta, también hay una lectura ya interna en la compañía de que somos uno solo, no son nuestras sucursales, somos una sola compañía, y quedó como BBVA. No hay más Banco Continental, no hay más Banco Vizcaya, somos un solo banco. Obviamente, eso desde el lado visual, y seguramente hay muchos contenidos vinculados, desde el lado nominal o el nombre, pero claro, se hace un nuevo replanteamiento visual mucho más sencillo, con algunas líneas en diagonales que a muchos les han gustado, a muchos no les ha gustado, a algunos le encuentran errores, pero que finalmente tratan de seguir la línea de crecimiento, emprendimiento, evolución, que bueno, ya Gonzalo seguramente puede profundizar de lo que significan las diagonales ascendentes en ese sentido, ¿no? Y se hace la letra B, que está en un nivel distinto, tratando de tener esta referencia. Y Aquí un ejemplo, Gonzalo. ahí se hizo mucho amarrado también al caso de BBVA. Eh, bien trataste este mismo factor al principio cuando comenzaste a hablar, Fabio, y dijiste, para un gerente general, para un dueño de una empresa, puede haber un cierto repelús a este cambio. Y fue lo que pasó con las personas, pero no con su gerencia tal cual, sino con su público objetivo, con las personas, con los clientes de este banco, porque muchos dijeron, eh, bueno, sí, me gusta, han cambiado, no pasa nada. Como otros lo tomaron de mala manera diciendo, bueno, si es un factor estético, han cambiado la imagen, han cambiado todo, hay errores aquí, hay errores acá, hay errores acá, y es tener muy en cuenta que cuando uno hace este tipo de trámites, este tipo de proyectos de cambio de imagen, de marca, la labor es sintetizar muchísima información y llegar a una conclusión. En este caso, habría que ver que las personas de repente critican mucho eh, simplemente al ver una imagen cuando no tienen un detrás, cuando no han visto la presentación de repente, cuando no saben los valores, todo lo que quiere transmitir por medio de la simbología esto.
Así que hay que tener un poquito de cuidado en esa parte y también decir de que ese cambio de la denominación de BBVA acortada, obviamente, es un cambio de repente no, es un cambio comercial, porque en todos los países, visto desde el factor comercial, porque en todos los países, como tú bien mencionas, ahí ese dato, por ejemplo, yo no lo sabía, Fabio, de que acá era continental, pero en España me dijiste, o en El Francia, creo. banco, el banco es originalmente de España, pero en Argentina, un banco de muchos años que era el Banco de Francia, era, bueno, BBVA, Banco de Francia, ¿no? Por Ah, ejemplo. toda esa denominación, Sí, BBVA Banco de Francia. sí, Bueno, sí, sí. ahí vemos que la denominación entonces se vio afectada por el lado comercial de simplemente, bueno, BBVA para todos, como en el caso de Pichincha, por ejemplo. Exactamente, exactamente. En el caso es un caso interesante, Pichincha, porque es un banco ecuatoriano Claro. con muchos años, es el principal banco ecuatoriano, es como el BCP acá en Perú, un banco trascendente. Un poco entrando en contexto, el significado de la palabra Pichincha es muy relevante en la historia y cultura ecuatoriana, porque es una de las batallas que les permite llegar a su independencia. Por eso tiene esa relevancia, es como si fuera batalla de Ayacucho o de Junín, acá en Perú, digamos, ¿no? Entonces, esa relevancia de por qué Banco Pichincha, más allá que eh, la zona donde se encuentra la capital es la zona de Pichincha como tal, ¿no? Dicho esto, en el caso de Pichincha fue interesante porque quizás es un banco, no conozco si está también en otros países, pero al menos está en Perú, ¿no? Ujú. Eh, Me parece que anteriormente tenía otra nominación en el banco que en Perú y Pichincha decía, oye, nuevamente, somos un solo banco, quizás la interpretación que se le puede dar a ese nombre en Perú, bueno, es un tema de adaptación, pero finalmente es esa misma búsqueda. Y en otros términos y en otras lógicas que tienen que ver más con eficiencia, imaginen, tener dos líneas gráficas para dos bancos, para dos países, dos lineamientos de aprobación, dos gerencias de marketing, dos equipos distintos, cuando se puede hacer eficiente, Por finalmente una de supuesto. las cualidades o atributos que debe tener un banco es justamente la eficiencia, ¿no? El ahorro en todo caso. Entonces, bueno, se hizo ese cambio. No conozco el detrás de cámaras de qué fue lo que los llevó primigeniamente a hacer este cambio, pero seguramente el efecto ha sido ese, ¿no? Y antes de seguir, Gonzalo, y tiene que ver con lo que mencionabas de comercial, yo diría que es comercial y estratégico a la vez, ¿y por qué lo digo? En el entorno financiero, en el Perú, solamente para dar un ejemplo, hay ciertas posturas de riesgo. Uno define un banco o uno define una empresa, una entidad financiera por su postura de riesgo, ¿correcto? El banco, por ejemplo, Interbank, tiene una postura de riesgo más agresiva, más alta. Trata de dar cobertura, trata de dar créditos más pequeños, no necesariamente todos los que obtienen un crédito tienen un buen historial o de alguna forma tienen mayor riesgo, por lo tanto ellos apuestan por una tasa de interés más alta, por A o B, en la sumatoria de créditos que ellos colocan, ¿cierto? O sea, recuerden que el negocio de los bancos es colocar créditos, ese es su negocio, y de recibir un porcentaje de la tasa de interés, ¿no? BCP tiene una postura de riesgo digamos, intermedia, pero por ser el banco con mayor cobertura, digamos, tiene distintos productos en su postura de riesgo, ¿no? Grandes empresas, empresas pequeñas, es, de alguna forma, el banco con mayor cobertura en Perú, para los que nos siguen en otros países, Banco de Crédito del Perú, es como el Vizcaya o el Santander en España, o Bancolombia en Colombia, ¿no? O Pichincha en Ecuador, el BCP, ¿no? Una postura de riesgo intermedio. Entonces, riesgo, o sea, que tiene una postura de colocar créditos más agresivamente, Interbank, riesgo intermedio, el BCP, y el Banco Continental a nivel global tiene una postura de riesgo baja, es un banco con una cultura conservadora. Es decir, no le presta dinero, evalúa mucho, digamos, antes de prestar el dinero a alguien, para ser en simple. Evalúa mucho, cuestiona mucho, las tasas de interés pueden ser medianas, altas o bajas, pero sobre todo está, oye, ¿qué tienes tú en garantía para yo poder prestar? Entonces, es un banco con una postura más conservadora. En este contexto, por eso que es estratégico y es controversial o impactante, que un banco con esa cultura tan conservadora diga, no, ¿sabes qué? Cambiamos de estrategia o incorporamos además que somos un banco de crecimiento y eso implica riesgo, implica emprender, implica riesgo. Entonces, por eso es interesante poder ver estos cambios en estas corporaciones porque hay
más que en otros espacios, no solamente viene acompañado por un cambio estético, sino también por un cambio de principios, de propósitos o de componentes marqueteros, sin que esto aleje a otras marcas, ¿no, Gonzalo? Por supuesto, y eso es justamente, creo que hincapié como para poder hablar del último factor, el factor interno, que es justamente el que estabas mencionando, Fabio. El, el factor ya que más involucra a la comunicación interna, y no solo a la comunicación interna, sino al mismo equipo, o sea, los mismos colaboradores de la empresa, de la organización, de la marca en sí. ¿Cómo podemos ver eso o cómo se puede ver reflejado ese factor interno? Es más que todo en los valores, en los principios y en la filosofía de la marca tal cual. Hay veces, bueno, no, hay oportunidades, mejor dicho, en que una marca cambia su misión o cambia su visión, y esto afecta a la cultura interna dentro, bueno, a la cultura de la misma empresa. Esto se ve reflejado en cómo los hace sentir a a los colaboradores, a los socios, a los mismos propietarios de la misma marca. Ahorita un caso, no se me viene muy bien a la cabeza, un caso en específico, porque obviamente estos cambios internos no son tan visibles. Eso ya es la contraparte, ¿no? Lo visible o lo más notorio es la identidad visual, el cambio de logotipo, de repente, hablando de la imagen de marca. Los cambios no tan notorios son los cambios internos. Sí, Cuando... sí, de acuerdo, Gonzalo. Y ahí ya dándole el mensaje a quienes toman decisiones, es importante reflexionar sobre lo siguiente, ¿no? O sea, preguntarte, si quieres preguntarte el propósito y ya llegas a una empresa que está muy consolidada, entiendo, descubre un poco por qué empezó esa empresa, o sea, por qué empezó ese, que en algún momento fue un emprendimiento, fue un proyecto que los llevó a querer empezar, ¿no? ¿Qué los mueve? ¿Qué objetivos buscan actualmente? Eh, Interesante también qué hay detrás de la historia de ese proyecto, no dejarlo pasar porque ahí un poco se encuentra la esencia. Obviamente, cuáles son sus cualidades o sus fortalezas en un mercado, en un mercado competitivo, ¿no? Hay quizás un poco analizar a Porter y cuál es la ubicación de esta marca en ese contexto, cuál es su factor diferencial, cuál es su valor diferencial, es el servicio, es el precio, es la cobertura, una mezcla de todo, pasarlo escrito, ¿no? Y mirando hacia los competidores, también es relevante ver, oye, estos, para no decir cuál es su posicionamiento, que puede ser muy controversial a la vez, qué tipo de comunicación tienen, qué tipo de mensajes lanzan, qué tipo de postura o códigos manejan, qué lenguaje tienen, qué mensajes tienen. ¿Cómo tú evalúas cuál es la tendencia de ellos? O sea, cómo quieren posicionarse, ¿no? Y obviamente qué códigos visuales y verbales utilizan ellos, ¿no? Porque también es relevante, a pesar de que tienes un trabajo muy interno tuyo, que cuando develas lo que eres, te parezcas mucho a otro, ¿no? Finalmente es un tema de percepciones y puede ser malinterpretado y castigado por el mercado, ¿no? Entonces, evaluar si hay mucha competencia, evaluar cómo va la tendencia de competidores, cuánto afecta la tecnología a tu entorno, ¿no? Si tu comercialización es quizás muy digital, imaginen el caso de un producto que su canal principal de venta es el espacio digital. Entonces, hay espacios y razones que evaluar. Obviamente lo esencial es cuáles son esos atributos que te definen, cuáles son esos valores que defiendes, palabra clave, que tú defiendes, cuál es esa personalidad que tienes ahora y que ahora quizás quieres cambiar, quieres mostrar una nueva personalidad o quizás quieres acentuarla. Eh, Grosso modo, esa es un poco el contexto de cómo llevar, bajo qué criterios que conversábamos, Gonza, y cómo tomar la decisión de sí, estoy en un momento para hacer un rebranding, ¿no? Sí, sí, tal cual, Fabio. Ahorita solamente para agregar algo recontra chiquito como ejemplo, ahorita recién se me viene a la cabeza, eh, hablando del factor interno, cómo los hacen sentir tú a tus colaboradores. Un caso universal que es bien conocido, que de repente no todo el mundo lo tiene ahí presente, pero es muy bien conocido a nivel mundial, el caso de Google. ¿Cómo trata a o cuál es el estilo de vida, mejor dicho? Porque ya entras a algo más propio, algo más interno, algo más de cultura, de tradición. Bueno, si se le puede llamar tradición, no más que nada cultura de la misma empresa, es cómo los trabajadores, cómo los colaboradores de Google se asientan en sus oficinas.
ellos prácticamente no tienen oficina. Se vendría a ser como un área de juego, si es que lo quisiéramos llamar, entre comillas, donde realizan sus trabajos. Uno puede estar en un puff, por ejemplo, otro puede estar, no sé, jugando PlayStation, y es un caso muy bien conocido que aporta a la creatividad y a los principios y va acorde a la filosofía de la marca. Y bueno, eso era un caso que quería No, dar sí. súper conocido, Sí, obviamente tiene que ver con la propuesta de valor que tiene cada marca. Imagínate, por supuesto. pongo un ejemplo, en la actualización de marca de una cadena de hoteles. Tiene todo un estilo arquitectónico, finalmente su esencia es la arquitectura. Eh, y distintas plataformas, o sea, distintos tipos, y va a depender de cuál es tu propuesta de valor, ¿no? Y también los impactos que eso tiene, ¿no? O sea, si una vez que llevas este cambio, pues tiene que verse reflejado. No hace mucho, creo que hace 2 años, Interbank aquí en Perú cambió sus tipos de oficinas con espacios para poder Ah, su sentarse, atención, claro. ¿no? El uso de elementos más amaderados, los colores. Entonces, entender que puede ser una herramienta importante, un vehículo importante para que se refleje ese cambio, Gonza, ¿no? Y yendo a esta línea, es importante también preguntarnos cuándo hacerlo. O sea, cuándo nos toma a nosotros la decisión de querer hacerlo. Y yo acá quería plantear un listado que vamos a ir tocando, tratando de explicar uno a uno, ¿no? Por un tema de Vale. reposicionamiento, o sea, me toca reposicionar o cambiar o migrar mi posicionamiento. Por un tema de una alianza muy famosa, la alianza que hizo TAM, Latam. esta aerolínea brasileña, con LAN, esa aerolínea chilena, y crearon LATAM. Y más allá que es una nueva marca, de alguna forma es un rebranding porque toman los componentes de los dos en una nueva compañía, ¿no? Diversificar la oferta. Tú mencionabas un ejemplo de Procter Gamble. No sé si quisieras contarnos a qué nos referimos con diversificar. Empieza a tener nuevos productos y es momento de... Por supuesto, hablando de no solamente Procter Gamble, sino también Bacus, vemos de que un ejemplo de repente más cercano, un caso global es Procter Gamble, P&G, pero un cambio más local o una diversificación en la oferta más local, a vista más local es Bacus, por ejemplo, que ahora no solamente se encarga de la distribución y la elaboración de productos alcohólicos, como cervezas, rones se podría decir también, sino ahora ha ampliado su oferta en cambios como gaseosas, como aguas, y ahí vemos de repente la variedad que puede tener un rebranding, ¿no? Los factores que pueden implicar un rebranding. No solamente es estético, no solamente es lo que la gente ve, sino más acomodado a un reposicionamiento hablando de la estrategia, de lo comercial. Otro factor vendría a ser el cambio de modelo de negocio. No sé si es que tuvieras algún ejemplo ahí, Fabio, como para que nos puedas ilustrar hablando de un modelo de negocio tal cual. Mira, te soy honesto, no se me viene ahorita un ejemplo tal cual, pero sí puedo explicar que el cambio del modelo de negocio es esencialmente mi oferta estaba colocada en yo ser el distribuidor de marcas muy famosas, como puede ser 3M, como pueden ser otras marcas. Y yo era el responsable comercial de distribuir a los distintos puntos de venta los productos que ellos nos entregaban, ¿no? Pero por esta pandemia y porque el canal tradicional que era el que yo, digamos, por ejemplo, ferreterías, era el que yo proveía, se ha vuelto estancado, empiezo a entender que mi modelo de negocio Ok. tiene que cambiar o tiene que ser más directo, y ahora yo mismo creo un e-commerce y empiezo a comercializar directamente, ¿no? A través de un e-commerce, ¿no? El modelo de negocio tiene que ver justamente con antes yo hacía dinero vendiendo a una parte de la cadena, ahora hago dinero de otra manera, ¿no? El cambio de modelo de negocio puede implicar también cambiar de producto, cambiar de estrategia, pero tiene que ver básicamente con eso, ¿no? Tiene que ver con cambiar. Seguramente ahora se me viene un ejemplo más connotado para poder aportarlo. Este, Pero creo que va acorde entonces con justamente los nuevos canales de venta. Es muy sí, acorde entonces. sí, Tiene, sí, tiene una perfecta hilación. sí. Y quizás también va acorde con otro concepto que todavía no hemos mencionado y que tiene que ver con el lifting de marca.
¿Qué cosa, Vale. qué cosa es el lifting de marca? Lifting es estirar. Y voy a dar un ejemplo que ustedes rápidamente lo van a reconocer, pero voy primero al concepto. Tengo una marca principal y debajo de esta marca principal yo tengo distintos lanzamientos o distintos productos, pero que tienen particularidades muy propias de cada producto, ¿correcto? Sin embargo, yo como marca principal tengo que tratar de emanar de esta marca principal ciertos lineamientos generales visuales, que en muchos casos, para que se entiendan que pertenecen a la misma marca. Un ejemplo fácil de reconocer es Google. Google, a partir de sus lineamientos de marca, coloridos, minimalistas, me presenta un Google Drive, me presenta Gmail, me presenta Meets, distintos productos, Google hoja de cálculo, Google hoja de presentaciones, distintas submarcas, pero que emanan de esta marca principal, ¿no? Eso es lo que uno puede denominar un lifting de marca. Muchas veces, cuando hay diversificación y tiene que ver con apuntar a distintos mercados o a distintos sectores, porque apunto a distintas necesidades, se apela a un lifting de marca, no necesariamente a un rebranding solamente, que también va acompañado en muchos casos, en el cual sencillamente yo trato de que mis marcas tengan cierto lineamiento visual a la marca origen que se tiene, ¿no? Es un ejemplo y muchas veces se utiliza, ¿no? Eh, y tiene que ver con eso, tiene que ver con el producto, pero también tiene que ver con los canales también, no solamente en lo digital, sino que quizás tengo una línea de productos que solamente comercializo por el canal tradicional, mercados, bodegas, tengo una línea de productos que solamente comercializo por el canal digital u otro por otros servicios, y en muchos casos, por condiciones del canal mismo, no se permite que yo tenga el mismo producto o los mismos lineamientos, ¿no? Entonces hago algunos ajustes en los empaques, en el look and feel de ese producto, ¿no? Y eso conlleva detrás algo esencial, que es una razón por la cual yo debo hacer un lifting de marca o una actualización de marca. Y en esencia es cuando hay nuevos públicos, Gonzalo. Hablamos de una empresa que va creciendo y vas adquiriendo nuevos públicos, nuevas ciudades, nuevos distritos, nuevos sectores. Tu marca, Ahora, ahora creo que ahora hablando de un dato atemporal, creo que tengo por ahí un dato atemporal que es bien sabido por la mayoría de personas que de repente están en el mundo de la creación de una imagen de marca, pero que también va amarrado al nuevo público, sobre todo con este factor, y es de que cuando uno tiende a tener una orientación, o cuando uno, mejor dicho, cuando uno tiene una empresa, cuando tiene su marca y quiere direccionar su oferta a un público, es bien sabido de que tu público tiene que ser un público que tiene que tener un rango de edad eh, moderno, por así decirlo. ¿Por qué? Bueno, si es que un caso simple, si es que tú orientas tu marca a un público un poco más mayor, ese público va a desaparecer. Suena un poquito crudo, pero es muy cierto. Ese público va a desaparecer y muchas marcas han optado ahora en tiempos de pandemia, por ejemplo, a enfocarse más en un público joven, un público moderno. ¿Qué pasa ahorita? No sé si es que has visto tú, Fabio, pero yo por lo menos cada vez que entro a Instagram, cada vez que entro a Facebook, cada vez que entro, no sé, a cualquier otra red social, eh, hay muchas marcas de ropa. Y las marcas de ropa son muchísimas marcas han salido ahorita al mercado por la necesidad de este público, esta oferta que está generando este público, de aún así no salgo, pero quiero comprar ropa. Muchas empresas han surgido ahora en esta pandemia y han sido bien direccionadas a este público. No he visto tantas, por ejemplo, ropa para personas tanto mayores, sino la mayoría han sido juveniles. Ahí más o menos voy dando a entender de que un público objetivo no necesariamente tiene que ser mayor, por así decirlo, sino tiene que ser un público atemporal, un público que te va a acompañar y que te genere una, si queremos llamarlo así, una línea de carrera para tu empresa. Eso es más o menos la idea que yo tengo de no, esto. Gonzalo, ahí quizás puede generarse algún pequeño debate. Yo considero que igual es una barrera, obviamente cuando tenemos un público mayor,
por la adaptación o las costumbres o el peso de sus costumbres en sus gustos, usos y recompensas, aunque esto suene pavloviano, pero no creo que sea un criterio diferencial entre hacer un cambio o no. No sé, me pongo a pensar en ejemplos, Yo no tengo un caso famoso, pero tengo un caso local. Un caso local. De repente en el transcurso que yo voy hablando se te viene a la mente un caso famoso, un caso que pueda ser de comprensión de todos. ¿Cuál es ese caso, Gonzalo? El caso sería, hay un restaurante en el Parque Kennedy que está justo al costado del McDonald's, en la parte izquierda. En ese restaurante, no sé si se llama Haití, no recuerdo muy bien. Gonzalito, debo contarte y que pongan el fondo musical. Acaba de quebrar hace un par de meses. Exacto, exacto. Ahí es donde voy. ¿Qué pasaba con este restaurante? Este restaurante, cuando uno pasaba por ahí, todo su público es público de repente de 60, 50, 55 años para arriba. Pero yo creo que ahí es el peso de la tradición y hay otras razones. O sea, los dueños no decidieron evolucionar con los años, no decidieron cambiar, entendieron que su propuesta de valor era el valor de la tradición. Pero claro, si tu marca Vale. y tu valor principal es el valor de la tradición, naturalmente quizás ese mismo local no debió evolucionar, pero pudieron apostar por tener nuevos negocios, seguramente con otros, o nuevas alternativas o nuevos canales, ¿no? Ahí de repente discrepamos un poquito, Fabio, porque yo sí creo de que el factor de, de que se ha ido a la quiebra, acaba de irse a la quiebra, ha cerrado este local, sí se pudo evitar de alguna manera. Ah, no, No solamente fue un factor económico ahí, sino de que si es que hubiera un rebranding por ahí, enfocado más a un nuevo público, no hablamos de repente de pasar directamente a enfocarse al público de 20 años, de 25 años, pero sí ampliar su propuesta. Yo sí estoy convencido de eso. lo que pasa es que, a ver, yo ahí sí quiero marcar una postura distinta. A ver. El rebranding, como lo entiendo y como pienso que debería ser, es como una consecuencia a un cambio estratégico, a una decisión de la compañía de adoptar una postura, ¿correcto? El rebranding per se, o el cambio de imagen o de sistema per se, no es en sí una herramienta que te permite subsistir. Es una herramienta en la cual, siempre y cuando la compañía actualice, en el caso de un restaurante, en carta, precios, ofertas para distintos segmentos, tiene consecuencias y soportes que el rebranding lo único que hace es empaquetar todo eso en una nueva propuesta de valor, en un nuevo diseño visible, ¿no? No creo que el rebranding por sí solo sea una herramienta definitiva, ¿no? Es una composición de componentes. Ah, no, por supuesto, por supuesto. Ahí sí estoy de acuerdo contigo al 1000%. Mira, en línea con eso, ahora que me das ese centro, por ejemplo, Starbucks, ¿correcto? Starbucks. Seguramente ahora en edición nos va a compartir en imágenes la evolución de los logos de Starbucks desde el 75 hasta el 2011. Y su evolución ha ido no solamente acompañada de productos más juveniles, como son los frappuccinos o distintas alternativas o sabores, la Lugma y tal, sino acompañada de esta estrategia que quiero ser un lugar, soy tu tercer lugar, pero acompañada también de una simplificación, de una evolución, de una experiencia. Bueno, hay libros, me acuerdo que en la universidad me hacían leer los libros de Starbucks. Saludos para mi profesora Rosario Shin, gracias a ella. saludo a ella también. No, es maestra. Pero ahora van a ver entre líneas cómo, quizás no la arquitectura, pero van viendo cómo la marca sí tiene una decisión que a mí me parece interesante este mindset. La decisión de estar en búsqueda constante, del querer seguir evolucionando, del no querer quedarte estático. Finalmente, es un tema de adaptación siempre.
Es un tema de no quedarte, entender que esto tiene que estar en flujo, en movimiento, orgánicamente influyendo, y no quedarte estático y no dormirte en eso. Porque bueno, puede pasar cosas, no sé si tan dramáticas como lo que acaba de pasar, y como lo que seguramente le han pasado a tantas empresas en Latinoamérica y en el mundo, que han tenido que cerrar, algunas otras han tenido que cambiar de modelo de negocio, y el branding ha sido una herramienta para ese cambio. Mira, quiero aprovechar el ejemplo que tú has dado, y no solo el Starbucks, es un caso global, Por favor. sino quiero que el equipo también luego en la edición me acompañe. Al cierre del año 2018, me parece, o 2019, en Masco nos fuimos a celebrar el cierre de año y fuimos a una especie de resto bar que se llamaba Pizza Rock, ¿cierto? No sé si te acordás, Claro, Gonzalo. Todo por feliz, tercer supuesto. año, tanto estrés, ya no más clientes, por favor, cerramos el proceso de aviso, no más, saludos para todos los clientes, los queremos a todos, a todos, a todos. Paterazo, ¿no? Sí, sí. Sobre todo a ti te extraño, sobre todo a ti. Este, bueno, este restaurante, que era un restaurante resto bar, pero a la vez familiar de día y resto bar de noche, cambió de imagen. Yo hoy día ahora es, que era en ese momento era Pizza Rock, ahora es Market Rock. Es un mini market. Con el Ah, concepto, con la esencia lúdica que tenía, videojuegos, arcades, eh, obviamente es este esfuerzo de las personas por seguir luchando y por perseverar, porque no es eso, o sea, no es otra cosa que eso, es la convicción de que es una fórmula de vida, una forma de vivir que es luchando, ¿no? No quedarse dormido en que algo tiene que hacer como tiene que ser, no. Es seguir luchando y perseverar. Y hoy día tú pasas, está en la avenida del Ejército, lo buscan como Pixar Rock y seguramente los van a redireccionar a Market Rock. Es un mini market, ¿no? Y como así hay muchos ejemplos, estoy seguro, había una tienda de alitas picantes que me encantaba, que estaba en Surco, que ahora es un mini market mezclado con... Entonces yo creo que es eso, es primero el cambio, o sea, en la concepción de que tenemos que ser adaptativos y no dormirnos, porque si tú revisas el logo de Apple, por ejemplo, ha claro. evolucionado, o sea, Pasó de ser una ilustración a algo minimalista totalmente. o Pepsi, ¿no? Si quieres ver lo de Pepsi también, o sea, obviamente no es tomar como ejemplo que si las grandes marcas lo hacen, no, eso no sirve. Es entender por qué lo hacen, o sea, qué están buscando. Y aunque suene de referencia circular, están justamente en ese estado de búsqueda. O sea, más que estar buscando, siguen buscando cómo adaptarse, cómo evolucionar, cómo sumarle más valor a su propósito y que las personas se enteren de que están en esa evolución. Por supuesto, por supuesto, Fabio. No me queda ninguna duda. Gonza, creo que ha sido un podcast muy interesante, una conversación muy, muy amena, no tenemos que coincidir en todo. Eso es lo interesante, eso es lo interesante. Estoy convencido de eso. Me gustaría que se repita, a ver si Brendita por interno nos vuelve a programar juntos, pero nada, esperamos que les haya sido de mucho precio esa diferencia entre branding y lifting, cuándo hacer un rebranding, entender que no es importante obviamente la estética y el impacto, porque finalmente ahí se define si ganas o pierdes el partido, pero también es importante el entrenamiento y la estructura que es el propósito y cómo se gesta justamente una decisión y un lanzamiento de este tipo, ¿no? Nada, les sugiero que miren una presentación previa en la cual Gonzalo se encarga de hacer una explicación de nuestro rebranding, que hay un ejemplo ahí sensacional. Gonza, un honor haber compartido contigo este podcast. Nada más, palabras finales, Gonza. No, igualmente, Fabio, igualmente. Muchísimas gracias por dar, no, sobre todo, una ventana a mí y una ventana también como para poder hablar de estos temas que yo creo que, no creo, estoy seguro de que muchísimas personas se preguntan qué factor tengo que tener en cuenta o qué factores tengo que tener en cuenta, por qué tengo que hacer esto, por qué tengo que hacer aquello para hacer un rebranding, ¿no? Así que esperamos que les haya servido un montón. Muchísimas gracias a Fabio y a ti por la oportunidad. Brenda, al equipo audiovisual, a Fer ahí atrás, que lleva a cabo todo esto. Y nada, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Sí, sí, bueno, muchas gracias chicos, hasta la próxima. Hasta luego, chao. Chau, chau.